El aparato franquista no reparó nunca en los métodos utilizados para derrotar a ETA. A raíz del asesinato de Carrero Blanco es cuando grupos de extrema derecha intervienen en el País Vasco. Pues eran policías, guardias civiles y mercenarios contratados por los servicios de información españoles. Jamás se pudo investigar toda esa parte de malos tratos, de tortura en la transición y quiénes lo hicieron. La llegada de la democracia tampoco puso freno al terrorismo de Estado. El gobierno de Adolfo Suárez es obvio que estaba al tanto. El batallón vasco español y la AAA fueron gestionados en tiempos de UCD y el GAL fue gestionado en tiempos del Partido Socialista Obrero Español. Andrés lo contaba, de que se daban palmaditas en Madrid, en el Congreso, entre unos y otros, cada vez que actuaba el GAL, ¿no? Las operaciones se hicieron con ligereza, eran operaciones casi de amateur. Amélie y Domínguez yo creo que fueron el Mortadelo y Filemón de esta película. Se trata de que la población francesa le pida al gobierno francés que le quite a los refugiados. Las tramas de la guerra sucia se desenmascararon gracias a la prensa. Sí, era una persona que pertenecía a la dirección de los GAL y que me dio muchas informaciones. El juez Castro-Meige lo primero que hace es decirle a la policía: envíenme un informe con toda la información. Y el informe era un tocho así de recortes de prensa. El país se dedicó a silenciarlo todo. Esto que están viendo son 25.000 folios, los mismos que tiene uno solo de los sumarios judiciales relacionados con la guerra sucia contra ETA, el caso Segundo Marey. Pero desgraciadamente, esta guerra sucia contra ETA tiene muchísimos más oscuros episodios aparte de este. Violaciones, torturas, desapariciones, secuestros, asesinatos. ¿Cuántos de estos hechos están reflejados en documentos judiciales? Y sobre todo, ¿cuántos hechos más, a pesar de los ríos de tinta vertidos, nunca aparecerán en documento alguno? ¿Quién estaba de verdad detrás de los llamados grupos antiterroristas? ¿Continuaron los gobiernos democráticos sustentando el terrorismo de Estado? ¿Sabían los poderes públicos, políticos, jueces y fuerzas de seguridad de la existencia de una guerra sucia y la consintieron? ¿Han hecho justicia los tribunales con los implicados en esa guerra sucia contra ETA? ¿Se ha dicho todo sobre los GAL? Hoy buscamos todas las respuestas en la caja negra. Hace poco, no sé qué líder político ha dicho que en relación con el País Vasco todavía no acabó la transición. El nacimiento de ETA hacia 1960 supuso un golpe inesperado para el aparato franquista. El régimen intentará hasta su desaparición derrotar a la banda, pero su lucha será infructuosa. Franco, en cualquier caso, no reparará nunca en emplear todo tipo de métodos para acabar con ETA. Yo siempre he conocido lo que se puede llamar guerra sucia, es decir, unas actuaciones de los llamados incontrolados, que no se sabe quiénes son, pero que siempre cometen sus delitos en la misma dirección, ocultos y además con total impunidad. Bueno, la guerra sucia contra ETA surge evidentemente cuando hay democracia, ¿no? Empieza el proceso democrático. Lo que hay antes es otra cosa. Bajo la dictadura directamente, bueno, pues era el tiroteo abierto y se ejecutaba, ¿no?, sumariamente a la gente, aparte de los juicios. A raíz del asesinato de Carrero Blanco es cuando grupos de extrema derecha, grupos relacionados con la policía, pues intervienen en el País Vasco. Los integrantes de estos grupos, pues, obviamente, pues son miembros de la seguridad, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, ultraderechistas, los más radicales, y luego pues todos los mercenarios que participaban, pues evidentemente pues fascistas que venían de países en los que, bueno, habían cometido innumerables atentados y aquí fueron recogidos en los últimos años del franquismo por el SECED, el Servicio de Presidencia de Gobierno de Carrero Blanco. Teníamos la sensación de que eran unos grupos que actuaban un poco de forma un poco deslavazada, sin un objetivo claro, ¿no? Podían ser más o menos grupos que querían algún tipo de revanchismo, que en algún momento determinado podía decir, bueno, tú matas, yo también te puedo matar, pero no se veía que había detrás una organización, un objetivo claro, ¿no? En la década de los 70, los servicios de inteligencia del régimen infiltran un confidente en las filas de ETA.
Su nombre era Miquel Lejarza, aunque para la mayoría es más conocido por su alias, Lobo. Miquel Lejarza hizo muchos daños, hubo muchos detenidos por culpa de Miquel Lejarza. Desencadenó pues, una serie de detenciones en las que cayó también Chiqui. Aquellas ejecuciones, las últimas del franquismo, los últimos asesinatos del franquismo, los 5 muertos del 27 de septiembre, pues digamos que fueron como el último coletazo represivo del dictador antes de irse a la tumba. Como había habido 5 atentados, 5 muertos, pues tendría que haber 5 víctimas también. Les tocó a 3 militantes del FRAP y a 2 de ETA. No está acreditado que ninguno de los 5 participasen en los hechos que se juzgaban, pero el régimen quería ojo por ojo y diente por diente. Tras la muerte de Franco, los grupos de extrema derecha van tomando cada vez un mayor protagonismo. Se trata de bandas armadas que perpetran todo tipo de crímenes y que se agrupan bajo diferentes siglas. ¿Pero quién está detrás de esas siglas? GANE, GAE, Comando Adolfo Hitler, Comando Mussolini, ATE, AAA. Bueno, yo tengo el pleno convencimiento de que las siglas eran accidentales, pero que realmente era lo mismo. Es decir, que yo siempre he sostenido que eran los aparatos del Estado. Casi todos los atentados se reivindican la AAA, siguiendo el modelo argentino, y luego inventan otra que tiene mucho éxito y que intentan darle una estructura de organización estable, que es el Batallón Vasco Español. Horiek guztiak siglak baizik ez dira, gibelean dagoena da estatu aparato bat, bolontate politiko bat, gatazka politiko bati irtenbide politikoak atseman ordez, errepresioaren autua egiten duena, eta legeak ematen dituen ahalmen guztiaz gain, horrez gain, legez kanpoko atxilotze, bahiketa, tiroketak eta bombak erabiliz. El batallón vasco español, yo creo que fue tolerado desde el Estado, pero no creo que fuera ni organizado, ni protegido, ni impulsado desde el Estado. Eso lo que venía era de los antiguos grupos del franquismo que no podían tolerar que se estaba consolidando en España la democracia pluralista, ¿no? Las acciones violentas de los grupos fascistas durante la transición eran de diferente intensidad. Desde una carta con amenazas que podían no materializarse hasta llegar al asesinato, pasando, como ya sabemos, por todo tipo de torturas físicas o psicológicas. Y nos llegó esta carta a nombre de Ander Landaburu, delegado de Cambio 16, en la época, en Bilbao, la calle Luchana número 6. Y claro, como se ve en esta carta, pues bueno, está firmada por la AAA y es todo un poema, ¿no? Cuando lees esto y recibes, ¿no? En principio, pues es Alianza Apostólica Anticomunista, ¿no? Y decía, delegado Ander Landaburu, Josu Bilbao y Gorka Landaburu, vais a ser ejecutados los 3. No queremos a la prensa marxista, aquí la prensa como la vuestra es la que ataca y llama loco a Tejero. Y ahora que está preso os atrevéis a atacar bien. Y termina diciendo, nosotros estamos libres y os vamos a matar a los 3 y a la delegación de Cambio 16 será volada o incendiada. Muerte a la prensa canalla y lo más bonito es, Hitler tenía razón. AAA. Unos se dedicaban a mandar cartas intimidatorias y otros hubo de hecho hasta violaciones en el año 80 en el País Vasco de chicas que eran militantes de los movimientos nacionalistas, e incluso en países latinoamericanos donde había refugiados vascos. Digamos, la guerra sucia no era solo la guerra sucia de los atentados y los grupos parapoliciales, paramilitares, que mataban, ponían una bomba en un bar que estaba frecuentado por abertzales, según ellos, ¿no? Y entonces luego lo reivindicaban. También había una guerra sucia de detenciones, ¿no? Y de gente que escapaba, caía por las escaleras, ¿no? Y escapaba de comisaría y saltaba por las ventanas. Eso no es literatura, eso está documentado con nombres, apellidos, fechas, lugares, y eso jamás se pudo investigar. Jamás se pudo investigar toda esa parte de malos tratos, de tortura en la transición. ¿Y quiénes lo hicieron? Algunas personas, como me ocurrió a mí, que recibí amenazas de muerte de ETA, pues recibí una amenaza de muerte muy concreta, por otra parte, del batallón
vasco español, porque todo ese mundo heredero de los viejos pistoleros de Falange, etcétera, lo que más odiaban era a don Juan y a las gentes que habíamos estado en Estoril cerca de don Juan. La desaparición en 1976 de Pertur, miembro de ETA político-militar, produjo un gran impacto social. Aunque su cuerpo nunca fue encontrado, todos dan por hecho a día de hoy que Pertur fue asesinado. La autoría de este crimen, no obstante, ha sido objeto durante años de opiniones encontradas. Todavía a fecha de hoy está aún sin esclarecer. Han aparecido nuevos datos que, avalados en principio por los compañeros de Pertur en aquel momento, que señalan a grupos de la extrema derecha italiana financiados por el Estado español. Cuando asesinan a Pertur, en las primeras noticias que salen en la prensa, y era prensa como era la prensa en ese momento, ¿no? Bueno, se dice que es la extrema derecha. Se dice que son los grupos estos, la AAA, esos grupos y tal. Pero luego cambia la versión y se dice que la propia ETA asesina a Pertur porque él estaba por la negociación, y ahora vuelve otra vez la tesis inicial, ¿no? Se vuelve a plantear la tesis inicial. Pues, ¿quién asesinó a Pertur y quién asesinó a tantos otros? Porque claro, la lista es bastante larga, ¿eh? ¿Quién pudo asesinar a Pertur? Yo estoy convencido de que a Pertur lo asesinó estos grupos que funcionaban dirigidos por los aparatos del Estado. Yo intervine en un primer momento y estuve allí y estuve interrogando a bastantes personas, los últimos que la habían visto, y estuve además durante bastantes días encima del caso investigando. Y la conclusión a la que yo llegué es que no habían sido compañeros suyos. Ya existía además una amenaza contra Pertur, había salido ya en la prensa. Había salido un artículo en el que se decía que se ofrecía un dinero por su cabeza desde lo que entonces se llamaban grupos parapoliciales o de extrema derecha. A priori podría parecer que los grupos terroristas del llamado tardofranquismo no tenían una sólida infraestructura. Sin embargo, el número de atentados cometidos, con más de 40 asesinatos, hacen pensar lo contrario. ¿Qué tipo de apoyos tenían entonces estos grupos para llevar a cabo sus acciones violentas? Sí que yo creo que en alguna medida podían tener una cierta protección, digamos, por parte de sectores de la policía, ¿no? Quizá no estaban instigados por los aparatos del Estado, por la policía, pero de alguna manera se les protegía. Hay atentados organizados por la policía directamente, hay atentados organizados por grupos fascistas de Fuerza Nueva, vinculados hay atentados directamente por miembros del ejército. Cuando se trataba de incidir sobre una persona determinada o conseguir que la gente no fuera a un local determinado, pues sabían exactamente qué local era, qué persona era, qué régimen de vida hacía esta persona para poderla localizar en un sitio determinado, una información exacta. Una información que, dado el ambiente que existía en aquella época, solamente podía facilitarlo pues, la Guardia Civil o la policía. Ha habido asesinatos a la luz del día de gente vinculada a la Guardia Civil y a la policía de ese momento ante 20.000 testigos y no ha pasado nada, no ha habido investigación. A finales del año 78 es asesinado un histórico de ETA, Argala. Una bomba estalla en los bajos de su coche. Argala es uno de los primeros miembros de ETA dispuestos a negociar con el Estado español. Pero ¿hasta qué punto pudo influir esta circunstancia en su muerte? Argala, efectivamente, fue un negociador de los primeros que participaron en las conversaciones entre los representantes de ETA y del Estado español. Hay un aspecto, digamos, de la lucha del Estado contra ETA que pone en evidencia el deseo de algunos beneficiarios de esta situación de que no se acabe nunca. O sea, bueno, pues obviamente pues los que tienen las empresas de seguridad, los guardaespaldas y tal, pues si no hay peligro de que le peguen un tiro a uno, pues no hace falta que lleve 3 guardaespaldas. En el caso de Argala está más documentada la acción que le costó la vida. Había un grupo de militares españoles dirigidos por un tal Pedro el Marino que se habían conjurado en el aniversario de la muerte de Carrero Blanco para ejecutar a aquellos miembros de ETA que ellos consideraban que podían haber sido autores de aquel atentado. Y efectivamente, Argala, 5 años después de matar a Carrero Blanco, 5 años y un día, lo matan en Anglet. ¿Todos estos grupos que hemos citado pueden tener algún tipo de relación con el entonces gobierno de la UCD, como se sospechaba que después el GAL podría haber tenido relación con el gobierno del PSOE? Bueno, eso es lo que dije yo en un artículo que publiqué en Punto y Hora,
en junio del 79. Y bueno, pues eso es lo que ocasionó que me llevasen a los tribunales. El artículo decía lo siguiente: los autores de estos crímenes se desenvuelven y siguen ocupando sus puestos y cargos con absoluta impunidad. No se difunden órdenes de búsqueda y captura. No se recoge y publica la descripción física de los autores. Ni se barajan listas de sospechosos con salida en la prensa. Ni hay fotos robot. En aquellas fechas, cuando había un atentado de ETA, inmediatamente salían las fotos robots, inmediatamente se abrían unas investigaciones que tenían trascendencia a la prensa, etcétera. Cuando se producían estos otros atentados, no se hacía absolutamente nada, ni un control de carretera, no se hacía absolutamente nada. En algunos casos, efectivamente, son crímenes indiscriminados que lo que buscan, aparentemente, parece ser, es crear un ambiente de miedo, pero en otros es que van directamente a donde quieren ir. O sea, estos tienen una información exacta de los blancos a los que tienen que disparar. Es decir, se mueven como el pez en el agua, disponiendo, como digo, de una información de lo más exacta. Bueno, la única explicación es que venían dos aparatos del Estado. Es la única explicación. Estamos hablando del pregal. Yo creo que podría decirse que todo este conglomerado de siglas, ¿no? Era la forma en que bajo los gobiernos de UCD y los ministerios del Interior de UCD se aplicaban, ¿no? De una forma sistemática. No estamos hablando de que hubo un caso o dos, no, estamos hablando de que sistemáticamente se cometían atentados en el sur de Francia, se cometían atentados en el País Vasco, y eran gente pagada, organizada, con la cobertura de las fuerzas de seguridad. Yo creo que hay una diferencia, al menos a día de hoy, es que los GAL, hay una demostración judicial que tenía una dependencia directa del gobierno de España, y los otros grupos que has citado, AAA, Batallón Vasco Español, etcétera, etcétera, no tenían esa dependencia directa, al menos no se ha demostrado. La diferencia entre unos y otros fue quién era el gestor de cada uno. El Batallón Vasco Español y la AAA fueron gestionados en tiempos de UCD y el GAL fue gestionado en tiempos del Partido Socialista Obrero Español. Pero en cualquier caso, el modus operandi, el objetivo y la razón de ser es la misma. El gobierno de Adolfo Suárez es obvio que estaba al tanto, porque desde el Ministerio del Interior, tanto primero Rodolfo Martín Villa como después Juan José Rosón, controlaban todas las tramas de extrema derecha, no solo del Batallón Vasco Español, sino las que actuaban en Madrid, por ejemplo. En Madrid hubo muchísimas muertes durante la transición. El 17 de octubre de 1983 desaparecen aquí, en Bayona, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. La última vez que ambos dos son vistos con vida fue precisamente en las inmediaciones de este mismo parking. La desaparición de Lasa y Zabala fue la primera acción de los GAL, aunque sus cuerpos no aparecerán hasta una docena de años después y a casi 1000 kilómetros de aquí. El caso de Lasa y Zabala yo creo que es paradigmático del extremo de horror que puede llegar a cometer el Estado. Secuestrar a dos jóvenes en Bayona, trasladarlos a dependencias oficiales en Donosti, torturarlos durante más de un mes, trasladarlos a la fuerza y en muy mal estado físico ya hasta Alicante. Lasa y Zabala son asesinados y enterrados en Busot, en la provincia de Alicante. Años más tarde, ETA pone un coche bomba en el cuartel de Guardia Civil de Muchamiel, en Alicante, que es el cuartel de Guardia Civil más cercano a donde fueron encontrados los restos de Lasa y Zabala. Ponen el coche bomba en un sitio donde es insólito, por lo raro, porque por ahí no pasaba nada, ¿no? Entonces eso no se publica en ningún sitio, esa relación, pero yo estoy convencido de que existe esa relación. Si no, no tienen el más mínimo sentido, pero es un mensaje para que otros lo entiendan. Al día siguiente de la desaparición de Lasa y Zabala, 4 geos intentan secuestrar en Bayona, en plena calle, al etarra José Ramón Larrechea. La acción de los geos llama tanto la atención de los gendarmes que acaban siendo detenidos. Bastaba muy poco dinero en hacer las operaciones y las operaciones se hicieron con ligereza, eran operaciones casi de amateur y se hicieron muy mal y salieron muy mal y fue todo extraordinariamente contraproducente. Es una chapuza inmensa y bueno, unos muy malos profesionales de la cosa criminal. Porque vamos, es increíble. Si por ejemplo se libraban 100 millones de pesetas para un atentado,
pues Vera se quedaba ya 30, el otro se quedaba 20, Amedo otros 15, no sé cuánto, y al final al matón le daban 3 pesetas y apuñalaba a un viejo que pasaba por la calle. A primeros de diciembre del 83, los GAL secuestran al empresario Segundo Marey al confundirlo con el etarra Miquel Lujois. Unos días después, alguien llama a la Cruz Roja de San Sebastián diciendo que si en 48 horas no son liberados los geos detenidos por el intento de secuestro de la Rechea, Marey morirá. El secuestro de Segundo Marey es la chapuza. O sea, yo eso lo calificaría como la gran chapuza del Estado. Es decir, un gobierno cuando se ampara en el terrorismo de Estado puede cometer esos 2 grandes errores, son los 2 grandes ejemplos. La crudeza más vil o la chapuza más tremenda. Que les importaba bien poco quién fuera la víctima, es decir, si fuera un refugiado político vasco, si fuera un militante de ETA o si fuera un ciudadano de Iparralde, con tal de generar el ambiente de terror social en Francia. Demostró la catadura moral, la baja estofa de estos individuos patibularios, diría yo, que estuvieron dispuestos a matar a Segundo Marey cuando se dieron cuenta que no era el refugiado que buscaban, con tal de quitarse un peso de encima. Los geos que habían intentado secuestrar a la Rechea fueron puestos en libertad el día 8 de diciembre. Como consecuencia de ello, los GAL liberaron a Segundo Marey, desaparecido unos días antes en Hendaya. En la ropa de Marey, en uno de sus bolsillos, encontraron un comunicado en el que aparecieron por primera vez las siglas GAL, GAL. En el sumario de la secuestro de Segundo Marey aparece el comunicado que sacó el GAL cuando se realiza el secuestro. Dice expresamente que atentaremos, en palabras del comunicado, atentaremos contra los intereses franceses. Le culpa, dice ese comunicado, que desde Francia ETA organiza atentados contra intereses españoles en tierra española, y en el comunicado se dice que se va a devolver, pues se va a pagar, mejor dicho, con la misma moneda. Batzutan, bai, errefuxiatu konkretu batzuen kontra jotzen zuten, baina gehienetan edozein hegoaldeko eskual herritarren kontra jotzen zuten, eta berditzitzaien azken finean betartean iparraldeko herritar zen edo ez, eta askotan ere nahasi zituzten pertsonak, eta beraz, nire ustez berdizitzaien azken finean nahi zutena sortu zen olako beldur egoera bat ipar eskualerriko jendartean. No creo que el GAL buscara objetivos indiscriminados, pero tampoco les importaba demasiado. O sea, quiero decir, el objetivo era que el gobierno francés se moviera en la dirección que el gobierno español necesitaba. Y para eso hacía falta víctimas. Si las víctimas eran refugiados o eran militantes de ETA o presuntos militantes de ETA o antiguos militantes de ETA, estaba bien. Si no eran, pero contribuían a ese objetivo último, ese objetivo finalista, tampoco importaba demasiado. Se trata de que la población francesa le cree un problema al gobierno francés. Se trata de que la población francesa le pida al gobierno francés que le quite a los refugiados. Por ejemplo, el atentado contra el bar Bachoqui. Se dispara indiscriminadamente contra todos los que están ahí. Y efectivamente, pues puede haber algún refugiado que resulta herido, pero resultan heridas mujeres. Cierto, son mujeres de refugiados. Resultan heridas 2 niñas de 4 años. Cierto, son hijas de refugiados. Pero bueno, esto claro, para la población francesa que puede convivir alrededor, tiene que producir un temor, que están disparando indiscriminadamente. En la primavera del año 84, los GAL asesinan en Hendaya a Jean-Pierre Leiva. Leiva era un trabajador de los ferrocarriles franceses sin ningún tipo de conexión con ETA. Sus asesinos, 2 pistoleros, son condenados 3 años después por pertenencia a banda armada. Una condena excepcional en la historia de los GAL. Se trató de evitar precisamente por parte de la Judicatura o del Estado que fuera considerada organización armada como tal. De tal suerte que nos encontramos con cosas ridículas como que personas que participan en 3 o 4 comandos diferentes, en teoría cada vez lo hacen porque se les acaba de ocurrir, porque se acaban de reunir con esos amigos. O sea, la única sentencia que yo recuerde que condena por el delito de banda armada es la sentencia contra los que asesinan a Leiva.
es la única, esa sí habla de banda armada. El Código Penal durante la transición no contemplaba ese delito, banda armada. Eso es una cosa posterior. El Código Penal español ha ido evolucionando y cambiando hacia la modernidad, ¿no? hacia equipararse a códigos penales similares a los países democráticos, donde estas cosas no les pasan. En alguna medida ellos provocaban el terror, ¿no? Las investigaciones posteriores ya demostraron que había un grupo de mercenarios, ¿no? O sea, que ellos por sí solos no tenían un objetivo, pero efectivamente parece ser que había detrás algunas manos negras. Había alguien que sí tenía más que una ideología, un objetivo, ¿no? Era un grupo terrorista. En julio del 84 se produce en San Juan de Luz un tiroteo en el bar Consolación. No hay muertos, solo heridos. Pero este atentado será clave para condenar posteriormente a Amedo y Domínguez. En Francia había caído un portugués, Fontes de apellido. Como consecuencia de las declaraciones de Fontes, en Portugal habían detenido a 2 compañeros de Fontes que junto con Fontes dispararon contra el público, contra los clientes del bar Bachoqui de Bayona y del bar Consolación. Había estos 2 procedimientos y en los 2 aparecían los nombres de Amedo y Domínguez. Y bueno, y aún así todo no se abría, no se incoaba ningún procedimiento contra estas 2 personas. Amedo y Domínguez forman parte del entramado, de un entramado en donde la disciplina, la obediencia y la jerarquía formaban parte congénita de su trabajo cotidiano. Por lo tanto, si un comisario de la policía, de la Guardia Civil, me da exactamente igual, recibe unas órdenes del secretario de Estado o del director general o del ministro, pues ahí hay una marca, un sello de jerarquía que, bueno, es una impronta en su trabajo. ¿Con esto estoy justificando algo? No. No lo estoy justificando. Amedo y Domínguez, que eran siempre policías, que parecían los sheriff de un barrio donde ellos se paseaban con sus pistolas, etcétera, ¿no? Que iban a solucionar el tema. Y lo hicieron a su manera, pero tal mal se dio cierta responsabilidad a cierta gente incompetente, y que pasó lo que pasó. Amedo y Domínguez, pues bueno, 2 piezas fundamentales de una de las ramas del GAL. De alguna manera pueden servir como ejemplo de la sinvergoncería que había detrás de las actuaciones criminales, ¿no? de los GAL. O sea, con qué desfachatez cogían ingentes cantidades de dinero público, se las quedaban en el bolsillo y después se las jugaban en el casino, en Estoril o en Euskadi y tal. O sea, con la certeza de que tenían el apoyo del Estado detrás y de que si las cosas iban mal dadas, pues tampoco iba a pasar nada. Un año después de que los GAL cometan su primer atentado, se produce un hecho histórico. Francia extradita por primera vez a España a un grupo de tarras. France Press publica: el gobierno francés espera que con este gesto el gobierno de Felipe González ponga fin a las actividades de los GAL. Le Monde egunkariko editoriala estradizioa ematen duten egunean da kabroiak. Frantses gobernuari begira. Frantses estatuak xantaia egin zion eta errekundeari, eganez eta ez bazuen onartzen bertan bera ustea bere borroka eta zita bat jarriz eta guzti, ez bazuen hori onartzen estradizioak emanen zuela. Beraz, hori bai nahiko segurua da, momentu horretan, frantses estatuak eta espainol estatuari lagunduz, xantaia bezala erabilizituela estradizioiek. Bueno, la colaboración antiterrorista entre los 2 estados ha sido un poco como el Guadiana, ¿no? Ha habido años en que salía, digamos, a superficie y otros años estaba bajo tierra, ¿no? Siempre se ha dicho, yo tampoco sé si es cierto, ¿no? Pero que de alguna manera esa colaboración francesa estaba un poco condicionada también por las contraprestaciones que daba el Estado español. Pues bueno, pues alguien habla incluso de que determinadas concesiones de locomotoras del AVE a alguna empresa francesa pues venían un poco condicionadas por el apoyo que se daba a la lucha contra ETA. Bueno, pues son esas leyendas urbanas que, bueno, pues algo de razón pueden tener, ¿no? Bai, seguraski, bi estatuen arteko harremanetan hainbat kontu baziren, kontu ekonomikoak, biziki importantak. Garai hartan ere Espainia ari zen negoziatzen bere integrazioa Europar komunitatean, eta ordian hor ere interesa handiak baitziren.
Estamos a las puertas del Hotel Montbar, en Bayona. En este establecimiento tuvo lugar el atentado más sangriento de los GAL. 4 presuntos miembros de ETA morían ametrallados en septiembre de 1985. Oso garai latzak eta beltzak, denek ez ditugu berdin bizi izan. Baionan bizi zirenek asko zurbilagotik bizi izan zituzten, atentatu frango gertatu baitziren Baionan eta bereziki Baionatipian eta leku publikoetan, ostatuetan, besteak beste. Beraz, segur jende batzuek biziki hurbiletik bizi izan zuten eta beldur frango bizi izan zuten garai hartan. En febrero del 86 se produce el que durante un tiempo se creyó el último atentado de los GAL. 2 ciudadanos franceses sin ninguna vinculación con ETA son asesinados. Para entonces el público ya se ha ido posicionando con respecto a los grupos armados de liberación. ¿La opinión pública justificó los atentados del GAL en aquella época? Bueno, estamos en lo de siempre. España es diferente. O sea, en Euskadi, efectivamente, yo creo que nunca se ha justificado la actuación del GAL. En Euskadi sí que ha habido un cierto sector de la población, no creo que sea mayoritario, o deseo que no sea mayoritario, pero sí que ha habido un sector de la población que, bueno, pues es un problema entre ellos, es un problema entre ETA y el GAL. ETA se lo ha buscado, ETA mata, pues los otros le matan. En alguna medida yo creo que sí, en alguna medida yo creo que sí, que en algún momento se pudo justificar, la opinión pública pudo justificarlas, o por lo menos comprenderla, entenderla, mirar para otro lado, ¿no? Digamos, como se suele decir un poco, quizá ir a votar incluso tapándote la nariz, ¿no? Yo creo que no, es decir, yo en ningún momento puedo justificar eso, ni creo que la sociedad española lo justificara. Eso nunca puede justificar la barbaridad del terrorismo de Estado. Es decir, eso nunca se puede justificar. En política había mucha gente del Partido Socialista, bueno, pues que miraba para el otro lado, que no tenía la conciencia muy clara, ¿no? Le costó mucho tiempo al Partido Socialista reconocer aquí en Euskadi, ¿no? Pero mucha gente y muchos diputados, Vandrés lo contaba, de que se daban palmaditas en Madrid, en el Congreso, entre unos y otros, cada vez que actuaba el GAL, ¿no? El PSOE lleva ya 4 años gobernando con mayoría absoluta. Lógicamente, una de las prioridades para el Ejecutivo de Felipe González es acabar con ETA. Los socialistas de aquella época siempre aseguraron que los métodos que se utilizaban para ello eran los marcados por la Constitución. La mayoría continúan afirmándolo. No tengo absolutamente ningún elemento que me haga pensar que han hecho nada incorrecto. Felipe González, que desde mi punto de vista es el político más importante que ha producido el siglo XX español, el día que se haga y se repase la historia dentro de 150 o de 200 años sobre esta etapa, pues se dirá de lo que en estos momentos decimos de Cánovas del Castillo, que es el gran político del siglo XIX español. En un momento determinado, pues algunos personajes socialistas pues, se creyeron con manga ancha para poder hacer cualquier cosa. Garai hartan, espainol estatuak eta frantses estatuak biak batera gerlaren aukera egin zuten, bakearen aukera egin ordez. Garai hartan, orain bezala, bazen aukera negoziazio politikoa edo aterabide politikoen jogatzeko. Eta nahiago izan zuten kontrako bide hartu, errepresioa eta estatu terrorismoa. Eta hori nik uste denen kaltetan izan da. Hogeita hasi behar da, galeko ekintzaile gehienak kalean balin badira ordu hortan atxilotutako hainbat eskual militante oraindik preso direla, beraz gatazkak irauten du. Cuando Felipe González vuelve de ver a uno de sus principales mentores, un criminal notable como Carlos Andrés Pérez,
al que le llamaban un gatillo rápido en Venezuela, y entonces él dice que ya sabe cómo se puede acabar con ETA, que se lo ha dicho a su amigo Carlos Andrés Pérez. O sea, eso está publicado, dice Carlos Garaikoetxea, dijo que les pusieron los pelos de punta a todos los que escucharon aquello. Bueno, la consecuencia de aquello fue obviamente el GAL. Son los lados oscuros de todos los gobiernos, pero los tienen todos: Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, con el IRA, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos son los sistemas, las cloacas, los lugares sombrios de cualquier gobierno. A comienzos del año 87 se produce la detención de varios mercenarios en Portugal. La prensa portuguesa habla por primera vez de un subcomisario español encargado de reclutar pistoleros en el país luso. Su nombre, José Amedo. La primera vez que sale el nombre de Amedo fue en un artículo de Ricardo Arques Endella. Hablo de memoria, creo que me parece que esa fue la primera vez. La clave de Amedo estuvo en Portugal, en los sumarios portugueses. Celestino Amaral y Joaquín Vieira publicaron en el semanario Expreso portugués el nombre de Amedo, que era la primera vez que se vinculaba un nombre concreto a la trama terrorista de los GAL. Yo entonces trabajaba en la sección de política de Della y mis jefes eran Juan Carlos Uruchurtu y Antonio Ortúzar. Ellos decidieron que fuera a Lisboa. Tuve algo de suerte, pude ver algunos sumarios de los que se estaban tramitando los GAL y pude ver los retratos robot, que fue el principio de toda esta investigación. No se entiende que un subcomisario de policía vaya a Lisboa, Amedo, vaya a Lisboa, a contratar a unos pistoleros portugueses para que vengan a atentar al País Vasco, y con la tarjeta Visa que tiene para sus gastos del Ministerio del Interior se vaya al casino de Estoril y pague con la Visa. Y así es como se descubrió Amedo. Una de las razones por las cuales caen los mercenarios en el caso de Amedo Domínguez, una de las razones es porque Amedo quería abaratar el coste, pero no para pedir menos dinero a Vera o a San Cristóbal, sino para quedarse él con más dinero. Entonces, precisamente por eso, es decir, se buscan unos mercenarios lo más barato posibles, y claro, es un mercenario, es un comando bastante cutre, se escapan corriendo, después de cometer los atentados se escapan corriendo, cogen un taxi, van en taxis hasta la estación, es decir, es cutre. Y precisamente por eso a Fuentes lo detienen en Francia, es decir, y de ahí viene todo. Lo detienen porque sale corriendo, no tiene un coche que le traslade. José Amedo era un hombre en Bilbao muy conocido, había presidido la Plaza de Toros, corridas, y en determinados ambientes nocturnos de Bilbao era bastante conocido, aparte de ser un hombre bastante echado para adelante y le gusta mucho aparentar. Hay un misterio en torno a José Amedo, que siempre va acompañado de una persona y no se sabe cuál es su identidad. Esa identidad era la de Michel Domínguez Martínez, que yo reveló en el periódico Della de Bilbao. Ni Amedo ni Domínguez ni otros policías que están ahí pasan al otro lado y disparan o secuestran. Los que pasan al otro lado, algunos no pasan porque viven en el otro lado, en fin, cuando hay que pasar, los que pasan, los que disparan en cualquier caso, incluso los que cogen al secuestrado y lo pasan al Estado español, estos no son policías, son mercenarios. Amedo y Domínguez yo creo que fueron dos personajes de tercera y cuarta categoría respectivamente en el GAL. Tuvieron el papel de coordinar determinados grupos de mafiosos a los que no pagaron. Fundamentalmente son el Mortadelo y Filemón de esta película, son quienes por su corruptela y sus errores propios de gente con una capacidad limitada también. Amedo tenía un problema, es que jugaba fuerte en el casino de San Sebastián y solía ir al bar Trifón creo que se llamaba, es un bar en el que había mujeres que se acostaban dándoles dinero. Bueno, yo me he encontrado aquí con un que en su época fue camarero en el Trifón. Dice, bueno, que llegaba ya Amedo, le daba 5.000 pesetas, un billete de 5.000 pesetas para tabaco. Le daba tabaco
Y cuando iba a devolver los cambios, quédese con los cambios. Es decir, que era un hombre de una generosidad extraordinaria, ¿no? Ricardo Arqués y Melchor Miralles son dos periodistas clave en la investigación de los GAL. Desde muy pronto intuyeron que la estructura de este grupo podía tener ramificaciones muy complejas. Nadie duda en la actualidad que sus aportaciones fueron fundamentales para el desarrollo ulterior de los acontecimientos. Un día, estando en la redacción de Della, recibí una llamada con alguien que tenía acento francés. Yo la cogí y me dijeron: señor Arqués, soy un dirigente de los GAL, le voy a demostrar a usted que José Amedo Force ha sido también un dirigente de los GAL. Yo en principio creí que se trataba de una broma, de algún amigo, de alguna persona que quería gastarme una broma. Le dije hasta una palabra fea, pero efectivamente sí era una persona que pertenecía a la dirección de los GAL y que me dio muchas informaciones que yo obviamente tenía que contrastar, que le bautizaron como Garganta Profunda. Era aquella persona que estaba entre telones, en las sombras. No he desvelado nunca el nombre ni lo voy a desvelar jamás, porque creo que algo importante, sustancial que tenemos los periodistas es guardar el secreto de nuestras fuentes. Ricardo Arqués aportó algo importantísimo, como fue él abandona Della cuando él tenía un contacto con una persona que le facilitó distintas informaciones y que le comentó, le advirtió de la posibilidad que tenía, si a él le interesaba, de acceder a un zulo de los GAL. Y entonces cuando en Della le dicen que no siga con el tema que le interesa, él llamó a Fernando Mújica, compañero de Diario 16, a quien él conocía de allí, de Bilbao y tal. Le comentó el asunto, Mújica lo comentó con Pedro J y Pedro J lo comentó conmigo, que era el responsable del equipo de investigación, y entonces Ricardo se incorpora a Diario 16 y aporta un elemento clave, que era el contacto con este hombre. Garganta Profunda siempre me dijo que la clave, la llave, el hilo conductor de todo lo que vendría después estaba en un zulo que estaba guardado en el Col de Correcú, que es la frontera de España y Francia por el punto de Beovia. Ese zulo me prometió que me iba a dar planos para llegar a él, porque obviamente, como todos los zulos, estaba escondido. El zulo en sí mismo, bueno, pues era interesante porque encontramos muchas cosas, aparte de que había armas, munición, tal, había mucha documentación. Pero el zulo, sobre todo, lo que nos permitió es que nos abrió muchas vías de investigación. Esta placa recuerda el asesinato en julio del año 87 de Juan Carlos García Goena, la última víctima de los GAL. García Goena era natural de Tolosa y jamás tuvo ningún tipo de relación con ETA. De carácter pacifista, se había trasladado a vivir a Hendaya para evitar hacer el servicio militar. Todavía ni se han descubierto los responsables, los asesinos del último atentado del GAL, que es Goenaga, creo que exactamente. Conozco muy bien a su viuda y eso ya hace 20 años. El asesinato de Goena, un chico que no tenía nada que ver con esto. Yo conozco mucho y sigo con mucho contacto. Hace muy pocos días he estado con ella, con Laura, la viuda de García Goena, que cuando los GAL asesinaron a Juan Carlos estaba embarazada de su hija pequeña, y me pareció terrible, ¿no? Y un asesinato que se comete cuando llevaban ya meses sin actuar, que se hace para presionar al gobierno, tal, pues, me parecía especialmente cruel, ¿no? Especialmente cruel. Parece ser que es claro que es de los GAL, es el último en julio del 87, creo que recordar, pero resulta que hay un año, el 86, que prácticamente no ocurre nada, ¿no? Y sin embargo ya en ese año ya estaban empezando a salir muchas informaciones, ya se estaba acusando, ¿no? Es un asesinato de los GAL, pero yo creo que igual alguien mandó parar, no les compensaron como les debían y ellos actuaron por su cuenta quizá para presionar a los que dirigían. A finales de 1987, el juez de la Audiencia Nacional, Castro Meige, llama a declarar a Amedo por primera vez. Unas semanas después llama también a declarar a algunos de los periodistas que han investigado los GAL. Entre ellos se encuentran Arqués y Miralles, a quienes se les pide que aporten todas las pruebas que tienen hasta el momento relacionadas con el caso. Yo creo que la labor de Miralles y de Arqués fue importante. Si la prensa no se posiciona como se posicionó,
bueno, el asunto se habría cerrado inmediatamente. Esa es mi convicción. Aquí hay como un mundo de dos velocidades. Uno es el de la prensa, que empieza y con sus propios recursos, que son muy limitados, llega hasta cierto punto, y cuando eso se pone en manos de la justicia está más lenta, pero sus recursos son mucho más grandes. El paradigma de esto es el sumario 188, que es lo que se llama el sumario madre, el principal, después hay muchos derivados, en el que fueron condenados Amedo y Domínguez. Se inicia con lo que se llama jurídicamente con unas diligencias previas, que se habla en la Audiencia Nacional, el juez Castro Meige. Y entonces Castro Meige lo primero que hace es decirle a la policía: envíenme un informe con toda la información que tengan ustedes sobre los GAL. Y la policía remite ese informe, que está en el sumario. Y el informe era un tocho así de recortes de prensa. Eso está en el sumario, que es más revelador imposible. Yo tengo una copia de ese sumario como una joya, ¿no? Hombre, yo creo que el trabajo de la prensa ha sido fundamental para que los GAL, el tema del terrorismo de Estado y otros abusos de otro tipo, Solo hay que ver una cuestión. Cuando detienen a Amedo, la primera presión que se hace es un comité de apoyo para pagar a los abogados que lleven la acusación popular. Y eso se hace a partir de toda la fuerza que tiene la prensa en ese momento, de que quiere saber qué hay detrás de Amedo, ¿no? Yo publiqué 5 editoriales en ABC condenando lo que empezábamos a vislumbrar cuando solo era un vislumbre, y estaba muchísima gente de acuerdo en que eso se hiciera así, porque se había hecho en Alemania, porque se había hecho en Francia, etc. Hay una cuestión de principios. Si los GAL se hubieran hecho perfectamente, si hubiera funcionado como ha funcionado los servicios de inteligencia y los servicios militares israelíes, y hubiéramos dicho qué bien, qué operación más certera ha sido, yo hubiera seguido condenando los GAL exactamente igual. Son cuestiones de principios. Ese es el papel que tiene en todo caso que jugar los medios de comunicación, ser un poco un pequeño detonante, y luego sean otros poderes del Estado los que actúen, no ponerte tú prácticamente en fiscal, en juez y en ejecutor, ¿no? Yo creo que no ese es el papel. Algunos, al final, su único objetivo era acabar con determinado dirigente político, y eso les nubló un poquito la razón. Yo creo que cuando un medio de comunicación es crítico con el poder, es crítico con el gobierno, dice las cosas sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de obligación hacia ese poder, pues se convierte en un medio de comunicación muy molesto. Y el poder, con todos sus resortes y todos sus mecanismos, intentan callarlo. O por delante o por detrás, me da exactamente igual. Pero esas etiquetas, bueno, pues las tuvimos hace 20 años y las hemos vuelto a tener ahora. Y dentro de 10 las volveremos a tener. La prensa, yo creo que cumplió un papel fundamental. Interview primero, que fue los que empezaron a levantar la liebre, el diario 16, y luego el Mundo, yo creo que tuvo un papel importantísimo. Por ejemplo, el País se dedicó a silenciarlo todo. El País, que es el adalid de la libertad de información, se dedicó a silenciarlo todo, pues porque estaba en sintonía con el gobierno de Felipe González. Pero estas cosas son así. Si hubiesen venido dadas al contrario, pues el Mundo lo habría silenciado y lo habría sacado el País. Yo creo que no hay que magnificar la labor de los periodistas. Los periodistas, la labor de la prensa yo creo que fue importante e interesante, más a la hora de generar opinión pública y que aquello terminara derrumbándose como un castillo de naipes, que en lo que es la propia investigación. Yo creo que en la propia investigación habría que destacar más, si cabe, la tarea de los abogados de las acusaciones particulares, que fueron quienes realmente empezaron a aportar datos y a recibir información. En la primavera de 1988, el juez Garzón se hace cargo del caso. En julio de ese mismo año, Amedo y Domínguez entran en prisión. A partir de ese momento, la historia de los GAL toma un rumbo inesperado. 2 ministros, el jefe de la Guardia Civil, el secretario de Estado para la Seguridad, varios gobernadores civiles y media comisaría de Bilbao acabarán sentándose en el banquillo. Incluso el presidente del gobierno tendrá que jurar ante el Tribunal Supremo no tener vinculación alguna con los GAL. Pero no adelantemos acontecimientos. Eso lo veremos en la segunda parte de La Guerra Sucia contra ETA.